Hay algo cruzando los cielos del norte de México que los radares estadounidenses no pueden ver. Un objeto que aparece y desaparece como un fantasma. El Pentágono no lo reconoce, pero los ingenieros mexicanos aseguran que es real. ¿México creó su propio avión furtivo sin que Washington lo supiera? Hoy vas a conocer la historia detrás de un programa que mezcla orgullo nacional, espionaje y tecnología de vanguardia. Te contaré cómo nació, quién está detrás y por qué Estados Unidos teme no poder detectarlo. Quédate hasta el final porque el giro de esta historia podría cambiar la manera en que el mundo mira a la Fuerza Aérea Mexicana. Todo habría comenzado hace casi una década en un hangar anónimo de Querétaro. Ingenieros civiles y militares mexicanos trabajaban en un programa que oficialmente no existía. No había contratos públicos, ni comunicados, ni sellos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo un nombre en clave que circulaba entre unos pocos: Proyecto Halcón. Según exoficiales consultados, la idea era simple pero audaz: crear un avión capaz de volar bajo, evitar el radar y cruzar la frontera sin ser detectado. No como arma ofensiva, sino como un símbolo de soberanía tecnológica. Si Estados Unidos puede ver todo lo que vuela, entonces México necesita algo que no puedan ver, habría dicho un coronel en 2016. La historia señala que todo comenzó como una colaboración discreta entre el Instituto Politécnico Nacional y un grupo reducido de ingenieros aeronáuticos retirados de la Fuerza Aérea Mexicana. Inspirados por los cazas furtivos estadounidenses, intentaban reproducir el efecto de absorción de radar con materiales nacionales, compuestos de grafeno, pintura absorbente y geometrías angulares, una mezcla de ciencia, ingenio y desafío político. El lugar de pruebas habría sido un campo de vuelo civil al sur de San Luis Potosí. Ahí durante meses se realizaron vuelos nocturnos con drones experimentales de ala delta. Nada llamativo, hasta que en 2019, un radar civil en Texas registró algo imposible: una firma térmica sin eco de radar volando 800 km/h rumbo norte. El reporte fue archivado. Nadie en Estados Unidos quiso hablar del tema. Pero dentro del círculo militar mexicano, aquello fue el punto de no retorno. Si esa detección era real, significaba que el prototipo, todavía sin nombre oficial, funcionaba. Desde ese momento, el proyecto se volvió más hermético. Los ingenieros se trasladaron a un hangar militar en Santa Lucía y los fondos comenzaron a moverse entre partidas clasificadas de investigación aeroespacial. Cifras pequeñas, pero constantes. Entre 2020 y 2024, el gasto en desarrollo experimental aumentó un 240%. El Halcón pasó de ser un mito universitario a una prioridad militar silenciosa. Los rumores crecían. Algunos decían que era un dron con capacidad supersónica, otros que estaba tripulado por inteligencia artificial. Pero todos coincidían en algo: nadie sabía exactamente cómo lucía. Y entonces, en junio de 2024, ocurrió lo inesperado. Una noche sin luna, un objeto no identificado cruzó desde Sonora hacia el Pacífico. Los radares estadounidenses no registraron absolutamente nada. ¿Error técnico? ¿Coincidencia? ¿O el primer vuelo operativo del avión secreto mexicano? Porque si ese vuelo fue real, la era de invisibilidad mexicana ya comenzó. En la guerra moderna, la invisibilidad es poder. Quien logra moverse sin ser visto gana antes de disparar. Por eso Estados Unidos invierte miles de millones en aviones furtivos como el F-35 o el B-2 Spirit. Pero lo que pocos imaginaban es que México, silenciosamente, intentaba su propia versión de esa tecnología. El principio detrás del sigilo no es magia, aunque lo parezca. El radar no ve los objetos como ojos humanos, detecta ondas rebotadas. Si el avión refleja menos ondas o las dispersa, simplemente desaparece del mapa. Y ese sería el corazón del Proyecto Halcón: crear una aeronave que engañe los radares sin depender de sistemas extranjeros. Según fuentes de la industria aeroespacial mexicana, el secreto no estaría tanto en el motor ni en la velocidad, sino en la piel del avión. Un recubrimiento experimental basado en grafeno y resinas absorbentes de microondas desarrolladas en laboratorios nacionales. El grafeno, ligero y conductor, permite absorber parte de las señales de radar y disiparlas como calor. Una tecnología que hasta hace pocos años solo dominaban potencias como China o Estados Unidos. Pero aquí viene el detalle más inquietante. México no habría obtenido estos avances a través de espionaje o compra directa. Los habría desarrollado de manera independiente, gracias a una colaboración silenciosa entre universidades y empresas de nanotecnología.
Una fuente cercana al Instituto Mexicano del Transporte asegura que desde 2018, algunos contratos de investigación de materiales para aeronáutica civil en realidad ocultaban proyectos con fines militares. Ese nivel de desarrollo despertó alarmas en Washington, porque si México podía producir materiales stealth sin depender de proveedores estadounidenses, significaba que podía fabricar un avión que el Pentágono no controla ni rastrea. Y en la jerga estratégica, eso equivale a una amenaza latente, aunque no haya intención bélica. Algunos analistas creen que el Halcón podría ser un híbrido, mitad dron, mitad avión tripulado. Un diseño angular, con alas integradas al fuselaje y sin superficies verticales visibles, capaz de volar a baja altura, tan bajo que podría confundirse con la superficie terrestre en los radares de vigilancia. Una sombra que se mueve rápido pero sin dejar huella. La parte más desconcertante es que, según reportes filtrados, los radares de Estados Unidos han registrado anomalías en zonas cercanas a la frontera desde 2023, señales que aparecen unos segundos y luego desaparecen sin explicación. El Comando Norte nunca las ha reconocido oficialmente, pero pilotos civiles mexicanos afirman haber visto luces tenues, sin sonido, moviéndose a gran velocidad sobre el desierto. ¿Es posible que México haya logrado lo que solo 3 países del mundo dominan? Si es cierto, el Halcón no solo sería el primer avión furtivo latinoamericano, sino también una declaración de independencia tecnológica, una advertencia silenciosa de que el cielo ya no pertenece a una sola potencia. Y sin embargo, hay algo que hace dudar incluso a los más optimistas, porque si el Halcón realmente existe, ¿cómo logró México esconderlo durante tantos años en plena era de los satélites? La respuesta, dicen algunos, está en un lugar que muy pocos conocen, un complejo en el desierto de Chihuahua, donde no entra ni la señal de celular. Y ahí, según los rumores, es donde el Halcón duerme, invisible al radar, invisible al ojo humano, pero más presente que nunca en las pantallas del Pentágono. Durante años, el proyecto Halcón fue apenas un susurro entre ingenieros y pilotos, un mito contado en congresos aeronáuticos, en pasillos del ejército, en cafés cerca de Santa Lucía. Pero a mediados de 2024, los rumores dejaron de ser simples historias. Empezaron a aparecer pruebas, o al menos algo que se parecía demasiado a ellas. El primer indicio llegó desde una fuente inesperada, un controlador aéreo civil del norte de Sonora. A las 2 de la madrugada del 12 de junio, detectó una señal de vuelo irregular, sin código transponder, moviéndose a más de 900 km por hora. Lo extraño fue que segundos después la señal desapareció. No hubo registro de entrada ni salida del espacio aéreo, solo un pequeño eco térmico que los sistemas describieron como objeto desconocido de baja reflectividad. Horas más tarde, usuarios en redes sociales compartieron videos donde se veía una luz desplazándose de forma horizontal sobre el desierto. No era un satélite, no era un avión comercial. El patrón de vuelo parecía deliberado, con maniobras imposibles para una aeronave convencional. Y lo más inquietante, la Fuerza Aérea Mexicana no desmintió nada. Esa misma semana, un medio digital especializado en defensa reveló que el Comando Norte de Estados Unidos había desplegado vuelos de reconocimiento en la frontera con México. El motivo oficial era vigilar actividades no identificadas en el espacio aéreo. En realidad, Washington temía que México hubiera probado un prototipo de tecnología stealth sin previo aviso. Un pequeño desafío diplomático disfrazado de rutina. Los rumores se multiplicaron. En foros de aviación, exmilitares y técnicos comenzaron a filtrar fragmentos de información, pruebas con recubrimientos absorbentes, prototipos con alas de fibra compuesta, registros de vuelos que no aparecían en las bitácoras oficiales. Una fuente incluso habló de un prototipo Halcón 03 probado en Baja California cerca de un antiguo campo militar abandonado. Nadie podía confirmarlo, pero todos parecían saber que algo estaba pasando. El misterio se volvió nacional cuando en julio de 2024, una imagen satelital captada por una empresa comercial mostró un objeto con forma triangular dentro de una base aérea mexicana. El objeto desapareció en las tomas posteriores. Algunos lo atribuyeron a un error óptico. Otros aseguran que fue el primer vistazo del Halcón. El gobierno guardó silencio absoluto. Ni confirmaciones ni negaciones. Pero una frase pronunciada por un alto funcionario de la Secretaría de la Defensa encendió las alarmas. México tiene derecho a desarrollar tecnología que garantice su independencia aérea. Nada más. Ninguna aclaración. Detrás de ese silencio se esconde algo más grande. Al parecer, el Pentágono solicitó información directa al gobierno mexicano sobre las anomalías radar registradas al norte del país. La respuesta fue breve:
no tenemos registro de ninguna operación irregular. Para los estadounidenses, eso fue una forma elegante de decir, no te lo vamos a contar. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer en público. Si el halcón realmente fue probado, ¿quién lo pilotó? Algunos aseguran que fue control remoto, otros juran que había un piloto a bordo, un capitán de la Fuerza Aérea, que desapareció de las listas de servicio en 2023. Hasta hoy, su nombre no figura en ningún documento oficial. Solo un apodo entre los técnicos que trabajaron en el proyecto, el Fantasma de Santa Lucía. Si el halcón es real, su existencia cambia por completo el equilibrio de poder en América Latina. Por primera vez, un país de la región podría poseer una tecnología que no depende de Washington, Moscú ni Pekín. Y eso, para la geopolítica continental, es dinamita pura. México ha sido durante décadas el vecino vigilado, el país al que Estados Unidos observa pero no teme, un aliado conveniente, controlado por acuerdos, radares compartidos y cielos monitoreados. Pero con un avión invisible al radar norteamericano, ese control deja de ser absoluto. Significa que México puede volar donde quiera, cuando quiera, sin que nadie lo note. Para algunos analistas, ese solo hecho representa un punto de inflexión histórico, no por su potencial militar, sino por lo que simboliza: independencia tecnológica y soberanía real. La Fuerza Aérea Mexicana, tradicionalmente limitada en recursos, pasaría de ser un actor secundario a un jugador incómodo, uno que Estados Unidos no puede predecir ni vigilar. Imagina el mensaje implícito: un país latinoamericano logrando lo que solo 3 potencias dominan. Para Washington, eso no es una amenaza directa, pero sí un recordatorio peligroso. Un recordatorio de que el sur también puede innovar, desarrollar y protegerse sin permiso. En la región, la noticia, aunque no confirmada, ha causado reacciones silenciosas. Fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas chilenas, brasileñas y argentinas han reconocido que siguen con atención cualquier indicio del halcón. No por curiosidad técnica, sino por estrategia. Si México consigue un avión que el radar estadounidense no detecta, los cielos latinoamericanos dejarán de ser un espacio controlado exclusivamente por el norte. En ese escenario, países como Chile o Brasil podrían verse tentados a iniciar sus propios programas stealth, o al menos fortalecer la cooperación tecnológica con México. Sería el inicio de una nueva carrera tecnológica latinoamericana, pero sin la tutela de potencias externas. Una América que mira hacia adentro, que comparte conocimiento, que se protege de las injerencias externas. Un sueño largamente postergado. Pero todo avance tiene su sombra, porque cada paso que da México en silencio también se interpreta en Washington como un movimiento imprevisible. Y en el lenguaje diplomático, lo imprevisible equivale a peligro. Fuentes del Pentágono admiten en privado que desconocen hasta qué punto México ha avanzado con el halcón. Y ese desconocimiento es precisamente lo que más les inquieta. No temen al avión, temen al vacío de información. Porque en el tablero del poder, el secreto es una forma de fuerza. Dentro de México, la percepción es distinta. El halcón representa algo más que un avión. Es orgullo, revancha, demostración de que el país puede generar tecnología de punta sin ser una potencia militar tradicional. Es un símbolo de lo que se puede lograr con inteligencia, paciencia y silencio. Pero todo símbolo tiene un costo. Y la pregunta ahora no es si el halcón existe, sino cuánto está dispuesto México a arriesgar por mantenerlo oculto. Porque si ese secreto se filtra, si alguien lo roba o lo derriba, la reacción de Estados Unidos podría ser inmediata. No diplomática, no pública, directa. Y en ese momento, América Latina entendería que un avión puede ser mucho más que una máquina de guerra. Puede ser una declaración de independencia. El secreto tiene precio. Cuando una nación oculta un avance estratégico, las consecuencias no tardan en aparecer. El halcón, real o rumor, abre una carpeta de riesgos que nadie, en los papeles, quiere firmar. Primero, el riesgo técnico. Desarrollar materiales que absorban radar no es barato ni sencillo. Requiere pruebas, prototipos y prototipos que se estrellan. Cada ensayo es una oportunidad para una filtración o una falla pública. Si un prototipo se accidenta cerca de la frontera, la escena podría terminar en manos extranjeras. Eso no es teoría. Es la razón por la que los proyectos secretos suelen fallar por exceso de sigilo. Segundo, el espionaje.
Un proyecto como este atrae tanto a agencias extranjeras como a actores criminales. Ingresos, contactos y know-how técnico se vuelven objetivos. Un operador que venda planos o un técnico descontento pueden convertir años de trabajo en un manual para otro país. La pérdida de control sobre la tecnología transformaría al halcón de símbolo de soberanía en riesgo estratégico. Tercero, la diplomacia. Si Washington descubre capacidades que no esperaba, la respuesta no siempre será pública. Presiones, ofertas de cooperación condicionada o sanciones discretas son escenarios posibles. México depende en lo económico y en lo político de su relación con Estados Unidos. Mantener un arma estratégica sin diálogo es jugar con fuego. La falta de transparencia incrementa la desconfianza mutua y reduce las opciones diplomáticas. Cuarto, el costo interno. Un programa hermético consume recursos que podrían destinarse a salud, educación o seguridad pública. Sacar dinero de partidas opacas para experimentos militares alimenta rumores y resentimiento. Si la población descubre que se priorizaron prototipos sobre escuelas, el orgullo nacional puede convertirse en ira pública. Quinto, el dilema ético. ¿Hasta qué punto un país debe ocultar su capacidad defensiva? Ocultar para proteger puede chocar con el derecho de la sociedad de saber cómo se gastan sus recursos. Además, la tecnología stealth tiene dobles usos: vigilancia, defensa y potencialmente operaciones ofensivas encubiertas. Entrar en esa lógica sin un debate público es abrir una caja de Pandora moral. Sexto, la vulnerabilidad tecnológica. Incluso si el halcón es capaz de reducir su firma radar, otros vectores existen: infrarrojo, acústico, intercepción electrónica. Un adversario con recursos puede adaptar sensores, algoritmos y tácticas. La supuesta invisibilidad dura hasta que alguien inventa una forma de verla. Por último, el factor humano. Quienes trabajan en proyectos secretos viven bajo presión constante, lealtades divididas, miedo a la exposición, desgaste emocional. Eso termina afectando decisiones técnicas y de seguridad. Un error humano en un hangar aislado puede costar décadas de trabajo. Mantener el misterio puede dar ventaja a corto plazo, pero a mediano plazo el silencio acumulado genera enemigos invisibles, filtraciones, represalias diplomáticas y desconfianza interna. Y hay una certeza amarga: cuanto más perfecto parece el misterio, más tentaciones habrá de romperlo para conseguir ventaja o dinero. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿vale la pena correr estos riesgos por un avión que solo existe en rumores? Porque si el halcón es un logro genuino, protegerlo sin transparencia puede destruirlo. Y si no existe, sus sombras ya están cambiando la política y la percepción. El siguiente capítulo de esta historia decidirá si el secreto se convierte en legado o en escándalo. Pero antes de contarlo, hay una pista que pocos han notado y que lo conecta todo. Si quieres saber cuál es esa pista, quédate para el cierre. Todo proyecto secreto tiene un precio, y este podría ser demasiado alto. Más allá del orgullo tecnológico, el avión invisible mexicano enfrenta una tormenta silenciosa: costos millonarios, dependencia de materiales importados y una carrera contra el espionaje internacional. Algunos expertos aseguran que varios prototipos podrían haber sido ensamblados con componentes extranjeros, lo que deja una pregunta incómoda: ¿qué tan soberano puede ser un proyecto stealth si parte de su alma proviene de otros países? Pero el dilema no es solo técnico. El sigilo absoluto también plantea una tensión ética. ¿Hasta qué punto puede un país ocultar desarrollos militares a sus propios ciudadanos? ¿Y qué pasa si el secreto se filtra? ¿O si el aparato cae en territorio enemigo? Fuentes no oficiales hablan de un incidente en el norte del país, un vuelo de prueba que no regresó al hangar y un operativo que intentó borrar toda evidencia. Nadie lo confirma, pero el silencio de las autoridades dice más que cualquier comunicado. Y es aquí donde la historia da un giro inquietante, porque hay quienes aseguran que algo salió mal y que el proyecto podría haber sido suspendido, o peor, replicado por otra potencia sin que México lo sepa. Lo cierto es que en la guerra de la invisibilidad, el enemigo no siempre está afuera. A veces está dentro del propio sistema
esperando el momento para revelar el secreto mejor guardado del aire. Y el final de esta historia todavía está por escribirse. El secreto más peligroso no es el que se oculta, sino el que todos fingen no ver. Porque mientras las potencias del mundo hablan de alianzas, cooperación y transparencia, los verdaderos movimientos ocurren lejos de los reflectores, en los hangares sin nombre, bajo cielos donde ningún radar alcanza. El supuesto proyecto mexicano de aviación furtiva podría ser solo un rumor, sí, pero también podría ser la señal de que algo profundo está cambiando. Durante décadas, México fue visto como un país dependiente de la tecnología extranjera, un consumidor del poder militar global. Hoy, aunque sea en silencio, esa narrativa parece resquebrajarse. Y si realmente existe un prototipo capaz de esquivar los ojos electrónicos del norte, no estamos hablando solo de ingeniería, estamos hablando de soberanía, de un país que decide escribir su propia historia aérea sin pedir permiso, de un sueño que no busca ser reconocido, sino mantenerse invisible hasta el momento exacto en que todo cambie. Y cuando eso ocurra, cuando el primer vuelo oficial rompa el silencio y atraviese el radar del mundo, no habrá marcha atrás. Ese día, México no solo habrá creado una aeronave invisible, habrá creado una nueva era. ¿Y tú? ¿Estás listo para mirar el cielo y preguntarte qué está volando allá arriba sin que nadie más lo vea? Porque el futuro, como ese avión, ya está en el aire. Solo que todavía no lo detectamos. El secreto más peligroso no es el que se oculta, sino el que todos fingen no ver. Mientras las potencias del mundo hablan de alianzas y cooperación, los verdaderos movimientos ocurren lejos de los reflectores, en hangares sin nombre, bajo cielos donde ningún radar alcanza. El supuesto proyecto mexicano de aviación furtiva podría ser solo un rumor. Sí, pero también podría ser la señal de que algo profundo está cambiando. Durante décadas, México fue visto como un país dependiente de la tecnología extranjera, un consumidor del poder militar global. Hoy, aunque sea en silencio, esa narrativa parece resquebrajarse. Si realmente existe un prototipo capaz de esquivar los ojos electrónicos del norte, no estamos hablando solo de ingeniería, hablamos de soberanía, de un país que decide escribir su propia historia aérea sin pedir permiso, de un sueño que no busca ser reconocido, sino mantenerse invisible. Pero la invisibilidad tiene un precio. Cada tecnología que promete protegernos también puede controlarnos. ¿Qué pasa si el sigilo, pensado como defensa, se convierte en un arma política? Y si quienes lo dominan empiezan a decidir qué verdades merecen ser vistas. En un mundo donde la información vuela más rápido que los aviones, el verdadero poder ya no está en el aire, sino en el silencio. Y eso plantea una reflexión inevitable. Latinoamérica siempre ha sido observada, medida, vigilada. Pero por primera vez, alguien podría estar mirando desde la sombra, no para atacar, sino para decirle al mundo que aquí también se puede crear lo imposible. Las potencias pueden negarlo, los expertos pueden burlarse, pero cada rumor, cada registro anónimo, cada sombra en el radar alimenta una idea que ya nadie puede borrar, que el conocimiento no tiene bandera, y el cielo también pertenece a quienes se atreven a desafiarlo. Tal vez el proyecto Stealth mexicano no sea solo un avión. Tal vez sea una metáfora de una generación que aprendió a moverse sin ser vista, a construir sin permiso, a imaginar sin límites. Y cuando el primer vuelo oficial rompa el silencio y atraviese el radar del mundo, no habrá marcha atrás. Ese día, México no solo habrá creado una aeronave invisible, habrá creado una nueva era. ¿Estás listo para mirar el cielo y preguntarte qué está volando allá arriba sin que nadie más lo vea? Quizá nunca sepamos si el avión furtivo mexicano existe o si solo es una leyenda nacida del orgullo y el misterio. Pero lo cierto es que la idea ya despegó, la de un país capaz de desafiar la mirada del mundo. Si este proyecto es real, marcaría el inicio de una nueva era para la región. Si no lo es, entonces el mito ya cumplió su propósito, inspirar a imaginar lo imposible. Porque en el fondo, el verdadero vuelo no ocurre en el cielo,
sino en la mente de quienes se atreven a mirar más allá del radar. Y quizá, justo ahora, algo invisible ya esté cruzando nuestro horizonte.